Hola amigos, bueno, vamos a continuar con el video de la primera parte. Esto sería la parte 2 con respecto a las operativas que estoy utilizando basado en Orenco 32, 16 y 8 ticks. Me hicieron una pregunta muy interesante y la quiero aclarar también acá eh, para el resto de quienes miren el video. Si bien la operativa estrictamente está basada en Orenco 32, pero tomando alguna zona más pequeña, hay algunas cuestiones que son personales, que las he compartido en el grupo de Discord, y son los niveles de Fibonacci que tengo marcados, los cuales a mí también me dan mayor información. ¿A qué voy con esto? Que si queremos ir un poquito más profundo y un poquito más avanzado en lo que sería la operativa y evitar las chop zones, podemos hacerlo de la siguiente manera. Primero, déjenme mostrarles, esta vendría a ser como mis barras jumbo, que son de 100, 200, 400, que no se utiliza para operar o no las utilizo para operar, sino para filtrar un poco más la información y detallar un poquito cuáles pueden llegar a ser los próximos movimientos del mercado. Tengan en cuenta también que yo miro mucho el interés abierto de cada día y calculo los niveles de SPX para, para tener puntos de soporte y resistencia o donde puede llegar a estar posicionado eh, mucho dinero para la apertura de sesión. Eso significa que pueden haber tanto muchos calls o puts en un precio específico, lo que me lleva a mirar también el comportamiento del IS. Bien, pasando a esto y cómo defino yo la metodología para Fibonacci, en este caso es muy sencilla. Si volvemos para atrás, nosotros tenemos todos movimientos, ¿no? Desde enero y comienzos de año tenemos movimientos alcistas, los cuales tranquilamente podemos hacer como conteos de ondas de Elliot. Y yo lo que hice en este punto es basarme en el último swing low que tenemos acá y tomar este primer impulso y corrección como punto de partida, ya que esto fue en febrero 21 y es el último swing low más reciente que tenemos. Los niveles de Fibonacci básicamente no son, a ver, no hay ningún nivel Fibo escondido, ustedes lo están viendo acá en el video. Lo que sí trato de mirar y manejarme por eh, desviaciones estándar del mercado. ¿Y qué entiendo yo por desviaciones estándar? A modo de ejemplo, si nosotros tenemos un nivel de precio, vamos a tomar como referencia el 323 acá, y el mercado no volvió, no tocó, sin embargo hizo una corrección y después continuó. Vamos a ver que en muchos puntos el precio tiene alguna reacción. Bien, ¿qué sucede cuando el precio queda entre medio de niveles? A mi criterio, el total del movimiento todavía no está terminado. Bien, eh, por ejemplo, acá tuvimos en marzo 3, tuvimos este movimiento y quienes estuvieron en el canal de Discord recordarán, déjenme ver en galería, pictures, futuros. Creo que yo envié. Bien, yo envié.
esta imagen. Bien, esto está en 3280-160, que es lo que estuvimos hablando en el video anterior. Esta es una SMA de 50 que está cruzando. ¿Y de qué va el análisis mío con respecto a por qué tomar shorts, longs y por qué estas situaciones se podrían llegar a evitar? Bien, no tenemos una bola de cristal, no hay forma de saberlo, pero sí podemos identificar que el mercado, si se mueve de una forma fractal y hay desviaciones estándar, lo más probable es que cuando yo tenga una reacción en este nivel de precios, que es el 400, yo entiendo que una desviación estándar para mí de precio en corrección debería llegar mínimo a los 300. Bien, eh, ¿cómo estoy con esto? Una desviación estándar debería ser 300, que podría llegar a ser un target, y dos desviaciones estándar ya de mercado en el 200. Bien, matemáticamente eso me da a entender que si el precio reacciona, debería reaccionar de una forma simétrica, ¿no? Si caemos dos desviaciones, deberíamos recuperar como mínimo dos y de ahí empezar a sumar y siempre tener a favor al menos una desviación estándar si estamos teniendo una visión alcista del mercado, y alcista me refiero en el overall o por lo menos desde el último swing low que se generó acá. Bien, entonces, ¿qué sucede? Si prestamos atención, nosotros tuvimos un movimiento del 400 al 200, una caída de dos desviaciones estándar. Luego tuvimos reacción del mercado y esa reacción del mercado se fue al 323. O sea que nosotros de 200 recuperamos una fracción, ¿sí? Tuvimos, vamos a ampliar un poquito, tuvimos acá una corrección de medio punto y luego de eso nos fuimos al 323. Bien, una vez que tuvimos eso y volvimos a tener un reversal, la información a mí me sugiere que si tuvimos un reversal desde este punto y que todo movimiento siempre es impulso, corrección, impulso, debería tener nuevamente una corrección. Y por lógica, si mi reacción es el 323, una desviación estándar debería bajar al 223 como lo hizo acá al tick. Bien. Eh, Obviamente esto puede tardar un día en desarrollarse, un día y medio, dependiendo de el momento en el que está el mercado, dependiendo si hay vencimientos de opciones o no, si estamos en un OPEX, si es el tercer viernes, si es el primer viernes del mes, si estamos por hacer un rollover de contratos de futuros. Hay un montón de información que no está reflejada acá que eh, yo suelo tenerla en cuenta, ¿bien? Pero básicamente el primer video fue como una guía de qué hacer basado en lo que nos dice una vela Orenco de un gran tamaño con un reversal y cómo eso nos puede ayudar a sostener operativas. Bien, vamos a tener días que vamos a estar en una chop zone, vamos a tener días que vamos a estar más o menos, o lo que fuere. Importante es entender desde dónde vinimos y hacia dónde nos vamos. ¿Sí? Fíjense acá, tenemos nuevamente 223, ¿sí? Veníamos del 400, esto había quedado a mitad de camino, tuvimos reacción al 200,
3.23, 2.23. ¿Cuál sería el próximo target? Si yo tengo un reversal y mínimamente 3.23, y si de acá no tengo ningún reversal, no debería por qué tener miedo a continuar mi camino. Y si yo ya cumplí acá de recuperar una desviación, mi target a largo plazo o a niveles generales puede ser el siguiente nivel de Fibonacci, el siguiente, o directamente apuntar y suponer que vamos a tener eh, dos desviaciones estándar completas a partir de este movimiento. ¿Se entiende? O sea, nosotros acá tuvimos reacción del 3.23 al 2.22, y si yo tengo que contar y tengo que esperar una bullish trend nuevamente, esto tiene que recuperar lo que hizo más un punto más para seguir con ese saldo a favor, por decirlo de alguna manera, en un mercado alcista. Bien, ¿qué sucede acá? De nuevo lo mismo, nosotros tuvimos último high en 3.23, a partir de ahí tuvimos una caída, 2.62. No me dice nada a mí particularmente esta caída, si bien fue una trendline que se mantuvo. Fíjense cómo los niveles de FIBO siguen teniendo como alguna participación de acuerdo a la fractalidad que estemos analizando. Pero la lógica, si yo me sigo guiando por desviaciones estándar, me dice que yo mínimamente debería tener una, dos desviaciones estándar. Entonces, mi sentimiento bajista, mi sesgo, por decirlo de alguna manera, debería ser desde 4.23 a mínimamente 3.23. El precio sigue cayendo y bueno, lógicamente puedo empezar a buscar como targets el próximo nivel de Fibonacci o directamente una desviación estándar más. ¿Para qué? Para que haya reacción del mercado y a partir de ahí ver qué se desarrolla. Entonces, mezclando conceptos o uniendo conceptos, podemos empezar a tener objetivos desde un punto de vista quizás un poco más matemático y no tanto de suposiciones. Bien, basándonos en la lógica de desviaciones estándar, de niveles de Fibonacci que han tenido participación, teniendo en cuenta también que ya terminó o está por terminar el primer trimestre, o sea que la regla esa, ¿no? Del primer trimestre alcista, el segundo puede llegar a ser de corrección o de consolidación. Hay que ver cómo se desarrolla en esa forma el mercado. Pero bueno, primer trimestre alcista, ¿correspondería alguna corrección o no? La verdad es que no lo sé. No he estudiado a fondo cómo se comportan las acciones en el segundo trimestre normalmente. Como para decirles, hay una estadística que dice que el 60% de las veces en el segundo trimestre hay correcciones profundas. Puede llegar a pasar. Bien, ¿a qué voy con esto? Eh, Cambiando a 36, déjenme sacar el delta. Bien, viniendo a estos momentos, nosotros tenemos zonas de reacción del precio. Entonces, está muy lindo la barra de 32 cuando tenemos una trend bien definida, que es la mayoría de las veces, pero cuando no las tenemos, tenemos dos opciones. O nos cambiamos al jumbo y vemos cuál es la realidad en un time frame mucho mayor, más para un swing que para el intradía,
o nos apoyamos directamente sobre niveles de Fibonacci, ¿sí? Eh, Eso también nos puede ayudar y también ver y entender el horario en el que se está dando, ¿no? Obviamente nosotros en horario de Tokio no vamos a operar basándonos en esto porque que se forme una vela de 160 ticks prácticamente te puede llevar toda la sesión, o que Londres tenga movimientos bruscos es muy atípico, ¿sí? Lo normal es que Londres nos dé una entrada que nos dé 60, 70, 100 ticks si entramos muy bien, y más allá de eso, por conocimiento de haber estado en Londres operando, no se suele dar. Lo ideal es comenzar con la operativa 9:30 cuando se abre el mercado de New York y ahí por lo menos tomar algunas entradas. Bien, van a haber días que vamos a tener más entradas que otras. Hay que ver cómo está el sentimiento del mercado también. Hay que ver si tenemos alguna divergencia, si venimos de sobrecompra, sobreventa y viceversa. Eh, Vuelvo a repetir, yo normalmente veo dónde está el interés abierto al inicio de cada sesión. Eso lo pueden descargar ustedes eh, de forma gratuita en la página del CBOE. Dejen, déjenme mostrar. Bien, si ustedes vienen acá a la página y buscan, ustedes pueden buscar opciones y directamente pueden descargar la planilla. Lo vamos a hacer ahora. Bien, como ven ahí tengo eh, data anterior. Esto es 0312 IOD. Y una vez que tienen esto, ustedes van a tener toda la información del interés abierto de cada nivel de precios. Entonces, si esto le hacemos el cálculo, me va a tomar 2 minutitos, pero quiero mostrarles, así despejamos dudas y vamos resolviendo dudas y opciones y preguntas. A ver,
Bien, tengo, así lo puedo ampliar, tengo precios, el last, que es 51.75,27 y vamos a ver qué está mal acá. Esto es gamma por open interest. Bien, pasamos a dólares. Bien, por ejemplo, mañana hay un total de exposición de gama de 46 billones de dólares y eso es lo que necesita el mercado para mover. Bien, si yo voy a filtrar y mañana es 13, yo quiero saber cuánto hay de exposición para mañana y quiero ver cuál es el mayor nivel. Bien, por ejemplo, 51.70, el strike, tiene una cantidad de calls en 557 millones de dólares y solo 38 millones de puts. Esto para mí llama la atención. De hecho, desde 200 millones en adelante. O sea que son niveles en los cuales el mercado puede ir en overnight, pasados al IES, o simplemente pueden estar para la apertura. Y si yo voy a ver dónde están la mayor cantidad de puts, voy a ver que tengo 381 millones en los 51.10. Y en estos dos hay más de 100 millones. Bien, entonces lo único que hago ahora es ordenar por strikes. Obviamente todos estos que están vacíos a mí no me sirven, así que yo suelo sacarlos hasta llegar más o menos acá donde hay algo de info. Entonces, a mi criterio, al menos por mañana, estos serían los niveles clave para, eh, para mí, para entender cómo está el mercado. Y después lo único que hay que hacer es agarrar una calculadora, calcular cuál es la diferencia del precio entre el SPX y el contrato de futuros del S&P 500 y marcar algunas zonas potenciales. Por ejemplo, dijimos que tenemos 51.50 y eso me daría unos, sí, casi lo mismo, 51.50. Nosotros estamos ahora en 52, o sea que en realidad
De acá para arriba no hay mucho info y acá para abajo hay bastante órdenes, bastante interés. O sea que quizás el precio tenga una caída, no sé si en overnight, pero puede llegar a ser que el precio corrija y que a la apertura busque todas estas calls que están acá y de hecho si baja más de 51 de 5100 vendría a ser como el punto donde hay más puts que calls. Entonces quizás lo que yo haría es a modo criollo poner una línea en los 51 100 y esto sería como mi lugar donde yo sé que a partir uf, de acá abajo recién podría considerar como una tendencia bajista. Pero obviamente sabemos que entran las Zero DTE, eh, las opciones de expiración cero y demás en el mercado, pero bueno, es cuestión de ir buscando un poquito más. Básicamente es eso. Cuando hay tendencia, obviamente tenemos todos, somos todos bien rentables. Cuando tenemos esto, hay que ver en el micro cuáles son los targets. Yo cuando detecto que tengo alguna chop zone, o me salgo directamente, es más en horario de almuerzo de New York, o eh, directamente tomo como target o como stop loss alguno de los dos niveles de FIBO, dependiendo qué hay. ¿Sí? Siendo chartista, por momentos también podemos tener eh, soportes y resistencias marcados con líneas de tendencia. Hay muchas cosas que se pueden ir agregando. Si ustedes tienen pago la data de Gamma, ni hablar. Es básicamente fijarse de qué lado está el dinero y operar a favor de eso. Eh, pero bueno, días de consolidaciones y demás, y sí, vamos a tener seguramente algún que otro stop loss. Cuando se detecta esto, hay que tener en cuenta que tenemos movimientos y quizás ahí podemos cambiar nuestro ATM. Pero bueno, es cuestión de saber dónde estamos parados o de ver de dónde venimos. Lo ideal es tomar los primeros reversals en horario de apertura y con un día ya positivo podemos permitirnos tener un poquito más de ¿cómo es esto? De cintura, ¿sí? Manejándonos con quizás algún swing high o swing low anterior, entendiendo de dónde venimos y dónde deberíamos ir en la medida que se pueda. Este, nada, hay muchas cosas las cuales van de la mano con la barra de 32, pero me pareció interesante mostrarles cómo yo llevé la operativa todos estos días y de hecho cuando estuve operando con la evaluación también. Obviamente, como dije en el primer video, si van a estar operando cuentas de 50K, un stop loss de 160 ticks les va a suponer $80 por cada micro. Eh, yo creo que con dos o tres micros está bien, un stop loss está bien, dos está bien. Ya al otro tenemos que plantearnos qué está pasando o cómo estamos manejando la cuenta. Podemos pasar a break even una vez que llegamos a los 50 ticks. Nada, hay distintas formas de gestionar el riesgo que nosotros tenemos. Eh, yo cuando veo una directiva muy clara o cuando veo eh, que mi SMA de 50 estuvo bien tendencial, me da coraje y me da más posibilidades de entrar que cuando tengo una EMA de 50 que está un poquito flat. En la de 32 no utilizo Obsidian, el indicador del Trend Sniper, porque si no esto sería una chop zone constante. Déjenme
mostrarles. Bien, podemos filtrarlo, pero ustedes fíjense que eh, en este caso, siendo alcista, podríamos tomar solamente los longs dentro de esto, o sea que podríamos esperar el reversal e irnos. Sin embargo, eh, mi SMA de 50 periodos me da cruces a veces mucho más temprano y a veces tenemos el PTC, ¿no? A la par. Así que es cuestión de que cada uno lo utilice. Fíjense como en el Meanwhile eh, tenemos una corrección profunda y sin embargo queda en, en la super trend. Así que también si les interesa lo pueden agregar. Yo la verdad es que prefiero tener al menos el de 32 bastante despejado porque ya utilizo como apoyo, utilizo eh, el cloud de la de 16 y la de 8. O sea que también, obviamente, si a mí el precio me está rompiendo la SMA de 50 y no sé si voy a sostener con tanta pasión mi long, pero en el interno de este movimiento yo entiendo que el precio está dentro de una zona confortable como para tener una entrada. Bien, esto sería más discrecional que esperar el long signal de el 16, quizás en 8 se podría estar trabajando mejor. Por eso es importante tener los tres gráficos 32, 16 y 8, porque en 8 a veces nos salimos un poquito de la Super Trend Cloud y en 16 recién estamos entrando. Así que nos podemos ir apoyando sobre eso. Y bueno, yo creo que eh, le he agregado un poquito más de ingredientes a la receta inicial de las 32 barras. Si ustedes quieren pueden utilizar eh, el DDTS, el manual, para utilizar esto. Yo me rijo también mucho por el RSI que tengo personalizado, donde normalmente el conteo me da bastante bien cuando yo veo una buena inclinación, veo que estoy en sobreventa, tengo un reversal y el precio se me va. Normalmente el precio hace estos movimientos de pasar de un estado al otro y de tomar estas correcciones, ¿no? En el medio. O sea, está bastante bien filtrado eso y eso también a mí me ayuda a tener una visión clara de dónde quiero ir. Pero bueno, espero que este video les sirva para despejar dudas. Cualquier cosa nos vemos en el grupo de Discord. Gracias a todos los que vieron el video. Por favor, si pueden, pónganle un like, así me ayudan a mí. Y nada, les deseo Green Pips para todos y que tengan una excelente semana.